Bien, ya nos tocó entrar en el bajo nivel de React mediante pojos, mediante Object Literals, pojos en sí más bien. Y pues fíjate que, como te dije, esto es lo que pasa ya tras las escenas. Al final de cuentas, cuando trabajamos con React, todo se reduce a pojos. Sin embargo, como te digo, pues esta sintaxis es, nomás te la estoy enseñando así para fines didácticos y con un simple parrafito. A mí nada me costaría hacer un, un menú desplegable, un menú de navegación con puros pojos, pero imagínate lo tedioso que sería. Y ahí nos añadiríamos, se hacía muy largo el curso este de fundamentos de React. Entonces esto de la sintaxis de pojos simplemente se enseña para fines educativos, nomás para que tú sepas qué es lo que pasa detrás de las escenas cuando tú ves tu aplicación toda muy completa. Ya vemos que hay aplicaciones muy completas, las vemos muy bonitas, pero pues ahora sí que tras bastidores, detrás de las escenas, todo se reduce a pojos. Entonces siempre te lo vuelvo a decir, te lo enseño con un párrafo simple porque pues es lo más normal y nomás para enseñarte a fines educativos. En cualquier página que tú vayas a ver, en cualquier curso, en cualquier blog de internet, siempre te lo van a enseñar los pojos con un párrafo o con algo muy sencillo, porque pues no tiene mucho sentido hacer algo muy complejo, porque sería muy largo el código y pues no tendría sentido. Simplemente se enseña con párrafos, con pojos simples, con elementos, con React Elements simples para simplemente para eso, para ilustrar. Entonces, dicho eso, vamos a ver ahora, vamos a subir un poquillo más de nivel. Esto de los pojos es el más bajo nivel. Ahora vamos a subir un poquillo más de nivel en la creación de elementos de React, pero te adelanto que sigue siendo, vamos a subir un poquillo de nivel, pero sigue siendo tedioso, ya la vamos a ver. Entonces, como te decía, ¿cómo se definen los React Elements? Es una pregunta. Pues como ya sabemos, con los pojos. Como te digo, no hay mucho que hacer, aunque son un poco engorrosos de trabajar. Ya vemos que son un poco de dificilillos para trabajar, sobre todo porque muchas de las propiedades de las keys en sí suelen estar vacías o tener simples o tener siempre los mismos valores. Entonces los pojos a veces se vuelven ahora sí que tediosos. Fíjate, por ejemplo en type, en ref, más bien en ref y en typeof y en muchas de las propiedades siguen teniendo los mismos valores. Entonces a veces los pojos se hacen difíciles de trabajar y pues también ahora sí que repetitivos. Entonces, para no usar código repetitivo como son los pojos, React proporciona una función helper llamada react.createElement. Esta función va a añadir los atributos type, este que vemos por aquí. Va a añadir esta función, como te decía, va a añadir ya tras bambalinas, va a añadir el atributo type. Déjate, me lo escribo mejor. El atributo type y ref, es decir, este y este. Con esa función de react.createElement, ya tras bambalinas lo va a hacer por nosotros. Entonces nosotros ya no nos vamos a tener que preocupar por ref hasta cierto punto. Sí se lo vamos a pasar. Y el type también hasta cierto punto. Él se va a encargar, básicamente. Todo ya lo vamos a ver cuando te ponga el ejemplillo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo usar esa función famosa llamada react.createElement, que se considera un helper para subir un poco de nivel, para ya no escribir pojos, sino hacerlo con un nivel más arriba, no tan al bajo nivel. Obsérvate cómo en este curso, por eso se llama Fundamentos de React, porque vamos de lo más profundo, de lo más hondo, hacia lo más, ahora sí que hacia lo más amigable. Primero vamos a ver el más bajo nivel y luego ya vamos a ver el más alto nivel, ahora sí que para entender al 100% React. Entonces, vamos a ver un ejemplillo de esta función helper react.createElement y vamos a verlo primero con un elemento simple de React para no agobiarte. Primero vamos a hacerlo con un elemento simple para no irte confundiendo. Entonces fíjate que aquí vamos a dejar el typeof, vamos a dejar el ref null, vamos a dejar el type. Voy a quitar todos estos comentarios para que no se haga. Me estresa a veces tener tantos comentarios cuando no son necesarios. Vamos a dejar los props, pero vamos a dejar los props simplemente hacia el children. Simplemente vamos a poner hola mundo.
Entonces este es nuestro simple elemento de React. Entonces lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a usar la función helper react.createElement. Fíjate que esto también se conoce como una element factory. Aquí te lo voy a anotar. Element factory. También se conoce como element factory porque va a ser una fábrica de crear elementos de React. Fíjate que para transformar esto que es un pojo, para transformarlo en esa función, pues basta con hacer lo siguiente. Vamos a ponerle vamos a ponerle React element. Y vamos a usar aquí nuestra función helper que yo te decía. Vamos a ver qué se logra con react.createElement. Esto se conoce, como te decía, como element factory o como una función helper. Fíjate que la función createElement toma 3 argumentos. El type del elemento que queremos crear, en este caso un párrafo. Entonces como primer argumento se le pasa, como primer argumento se le pasa el tipo de etiqueta HTML que queremos crear con React. En este caso pues es un párrafo. Entonces el primer argumento corresponde al type, que es el equivalente acá en el pojo. Luego como segundo parámetro, los props del elemento, cosas como manejadores de eventos o estilos. Debe de ser null si no se utilizan props. Entonces vamos a ver, aquí va a ser muy confuso. Vamos a pasar en este caso un null. Entonces como segundo parámetro son los props del elemento. Como te digo, como los manejadores de click que ya vimos, o los styles, los pojos con estilo. Debe de ser null si no se utilizan estas props. Como en el momento no estamos utilizando esas props, pues la vamos a dejar así. No estamos usando ni los manejadores de eventos ni los estilos en forma de pojo que ya vimos. Entonces vamos a pasarle un null porque no se utilizan esos props de momento. Y como tercer argumento recibe los children del elemento, es decir, estos props. Acuérdate que los children al final de cuentas siguen siendo props. Entonces aquí como tercer argumento le pasamos, deben de ser los children del elemento. En este caso, ¿cuáles son nuestros children? Pues simplemente el contenido, que básicamente viene siendo hola mundo. Entonces con esto, fíjate que con esto mismo equivale a este pojo simple. Entonces recapitulando, como primer argumento se le pasa el type HTML que queremos crear. Como segundo los props, llámese styles, clases o manejadores de eventos, que de momento no queremos de momento. Y después vamos a ver un ejemplo con eso. Y como tercer argumento se le pasan los childrens, es decir, la props children. Entonces esta es una forma más concisa y menos propensa a errores de definir el mismo elemento, porque como te digo, son equivalentes a ambos. Entonces vamos a ver ahora cómo sería ya acá con nuestro render. Entonces fíjate que tenemos ya nuestro target, todo muy bien. Y fíjate que aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle en este caso render, todo muy bien. Y vamos a ponerle aquí, básicamente aquí le vamos a poner React Element. Fíjate que si recargamos, pues fíjate cómo efectivamente se nos está renderizando nuestro elemento de React mediante la helper, mediante la función helper react.createElement, que también se conoce como una element factory. ¿Y por qué element factory? Porque es una fábrica de elementos de React. Entonces fíjate cómo aquí todo esto queda igual, como ya lo habíamos visto de la versión 18 de React en adelante. Pero fíjate cómo aquí en root, pues fíjate cómo aquí ya le pasas el React Element en cuestión, una vez que lo has creado con esa función helper. Y fíjate cómo estamos llegando tranquilamente a lo mismo. Fíjate que otra forma de hacer esto, como tú lo vas a ver en muchos sitios, es que lo hacen de la siguiente manera. Lo hacen así. Fíjate, ponen aquí nosotros lo estamos haciendo guardándole una variable. Pero otros lo hacen así. Para escribir menos, guardan esa función factory en una variable. Por ejemplo, const
y le ponen en este caso E. Y aquí lo que hacen básicamente es lo igualan a react.element. Create element. Aquí están guardan la definición de la función. Esto lo hacen para escribir menos. Entonces ya básicamente lo usarían así. Sería como root render. Y aquí como le pusieron a la función donde la guardaron, en este caso en la variable, en la constante e. Entonces lo que hacen es e. Y ya luego ya le pasan. Ahora sí que toda esta sintaxis. En este caso le pasan todo esto. Copiamos. Pegamos. Recargamos. Y fíjate cómo llegan a lo mismo. Entonces, esta forma la usan muchos. Pero Tomos te voy a dejar la otra sintaxis, que es la que a mí más me gusta, porque es un poco más legible. Que usamos la función helper, pero la guardamos en una variable. Entonces aquí te dejo las dos sintaxis. Úsalas según tus necesidades. Y la clave aquí en esta, acuérdate que guardan la definición de la función. Acuérdate que cuando se invoca una función sin paréntesis, básicamente lo que estamos haciendo es traernos la definición de la función. Acuérdate de tus conocimientos de JavaScript. Entonces aquí ya lo hacen así y ya simplemente no escriben todo esto, sino que lo hacen donde guardaron la función, en este caso en e, en la constante e. Y luego ya le pasan los parámetros como si lo estuvieran haciendo desde acá. Pero la verdad a mí no me gusta esa forma, a mí me gusta más esta forma y esta. Entonces fíjate cómo ya estamos viendo lo que es nuestra element factory react.createElement. Sigue siendo un poco engorrosa, como te digo, un poco difícil, porque fíjate que escribir una interfaz de usuario completa con puros createElement, pues ahí nos van a hallar. Entonces nomás te lo voy a enseñar para fines didácticos con elementos básicos, con elementos de React básicos, como por ejemplo aquí con un párrafo, porque si lo hago con una interfaz completa, pues ahí nos hallan. Sigue siendo muy difícil, pero pues ya se reduce un poco la dificultad que hacerlo con pojos. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.